Ahí di el pase para grabar, Diego. Estamos ok. Súper. Bien, buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí presentes en nuestro ciclo de webinars y para hoy nos encontramos con don Eduardo Espinosa, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, tecnólogo médico de la mención de imagenología y física médica, ¿cierto? Ya estuvo con nosotros la vez anterior hablándonos de levantamiento radiométrico, específicamente de equipos de radiodiagnóstico, radiología, y en esta oportunidad, hoy día, nos viene a hablar de equipos de tomografía computada. Así que muchas gracias, don Eduardo, por estar nuevamente con nosotros, ¿ya? Eh, Nuevamente, como ya es cotidiano también, decirles a ustedes que las opiniones vertidas, ¿cierto?, en este ciclo de webinars son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan, por lo tanto, el pensamiento necesariamente de esta agrupación. Sin nada más que decir, le doy entonces el espacio a don Eduardo para que comencemos. Adelante, don Eduardo. Bueno, gracias Diego. Ya hemos avanzado, ¿no es cierto?, durante el año y esta es una continuación de la presentación anterior. Voy a tratar de no repetir algunas cosas que se dijeron en la presentación del levantamiento radiométrico de los equipos osteopulmonares para avanzar rápido y espero que las dudas las podamos sacar al final. Es un material quizás un poquito distinto, desconocido, pero la idea es que podamos nosotros discutir después todo lo que nos queden, digamos, de dudas que aparezcan. Así que voy a partir, ¿no es cierto? Solamente con una frase que por ahí le escuché a un físico que he estado siguiendo en YouTube. La ciencia es un edificio que está lleno de preguntas y cuando resolvemos una de ellas, aparecen muchas otras que cada uno de ustedes podrá ayudar a responder, ¿no es cierto?, en los tiempos futuros. Para aquellos que les interese la investigación, aquellos que les interese la física, los tecnólogos, los físicos médicos, los ingenieros, es una buena forma de cada día, ¿no es cierto?, aportar al conocimiento de los otros. Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada. Eh, lo que nos persigue normalmente acá en Chile es, ¿no es cierto?, el criterio del CEREMI, donde en las áreas controladas siempre nos va a exigir 25 microsievert hora como máximo y en las áreas no controladas 2,5 microsievert hora como máximo. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vamos a realizar un levantamiento en una sala de tomografía? Bueno, muy parecido a la osteopulmonar y en general a las salas de rayos, cuando es una instalación nueva, cuando cambiamos el tubo, cuando cambiamos algún componente que afecte a los factores de exposición, cuando tengamos una modificación de la planta física, modificación del layout del equipo en relación, es difícil mover un escáner, si en este caso más fácil es mover un equipo osteopulmonar, y por supuesto con la renovación del equipo. Levantamientos sugeridos, que algunas empresas lo hacen efectivamente, ante el embarazo de algunas de sus trabajadoras, para confirmar que todo esté en regla. Investigaciones de dosis de alerta. Cuando yo compro una instalación, lo ideal es, entre las decenas de cosas que estoy pidiendo, es pedirle los levantamientos radiométricos conjunto con las licencias de operación de cada equipo y frente a un conflicto laboral relacionado con el tema de la protección radiológica. Bueno, para las salas de tomografía, nosotros usamos en general el protocolo para la evaluación de puestos de trabajo con exposición a radiaciones ionizantes asociadas al uso de equipos de tomografía computada. Esta es una resolución del año 2019. Había una antes más antigua, pero se renovó con esta la 1513, donde diseña una metodología que uno debiera seguir y cumplir y con eso, ¿no es cierto?, hacer nuestro informe.
Los instrumentos, igual que la clase de osteopulmonar, una cámara de ionización ideal presurizada con un volumen mínimo de 200 cc y calibrada en H+10. Un fantoma, ojalá también vimos que existen diferencias entre los distintos fantomas, que sea de 30 por 40 por 30, un bidón de plástico, y lo podemos rellenar con una columna de agua en una altura de 20 a 25 centímetros más o menos. Un par de intercomunicadores para no estar gritando ni tocando las paredes o usando nuestro teléfono, es mucho más rápido, práctico. La planilla de recolección de datos, una wincha métrica o un medidor láser, ¿ya? Goma plomada para en caso que encontremos algunos detalles en la instalación, poder hacer algunas mediciones con goma plomada y sin goma plomada y efectivamente encontrar las fugas que pudieran existir en aquellos puntos donde nos están dando valores más altos de la norma. El dosímetro personal de los intervenientes, ¿no es cierto?, incluido el que ejecuta el levantamiento y autorización de desempeño, por supuesto, idealmente de los que operan el equipo, que estén al día, y de los ejecutores de levantamiento. Y respecto a la resolución que vimos recién, yo tengo algunas discrepancias, no sé si usted, aquí no hay nada que sea absoluto, ¿eh? Siempre va a haber una opinión, todo es opinable, pero en esta letra A dice seleccionar el KB, el mayor KB utilizado en los exámenes de cerebro, tórax, abdomen, pelvis, columna lumbosacra. Si ustedes hacen el experimento, todos van a tener distintas técnicas, distintos factores de exposición y probablemente distintas emisiones de radiación secundaria, lo que hace variar, por supuesto, el levantamiento. Entonces, aquí yo creo que es un poco ambiguo esto al dar todas estas posibilidades. Igual la selección de MA dice seleccionar la mínima corriente utilizada en los exámenes de cerebro. Bueno, o usamos la mínima o usamos el care dose, digamos, el dispositivo automático. Eso también, esta resolución por lo menos no nos indica. Y hoy día, como vamos a ver más adelante, todos los equipos, prácticamente todos se usan con control de dosis, lo que hace bajar bastante finalmente el miliamper y por lo tanto también hace bajar mucho la dosis, ¿no es cierto?, dispersada por el paciente. Eh, bueno, acá dice exposición de al menos 5 segundos, considerando que el estudio no supere las dimensiones del simulador. Pero después dice, no se sugiere extender más de 5 segundos. Entonces, ¿o qué es lo que hacemos? O hacemos más de 5 o menos de 5. ¿Ya? Eh, para los equipos que tienen tecnologías sin control de dosis, la verdad es que una buena técnica, ¿no es cierto?, es la que usa habitualmente el centro para un examen de abdomen. Entonces, la idea es intentar a futuro o dentro de lo que se pueda, ¿no es cierto?, tratar de ser más exactos en las indicaciones de estas resoluciones para que a nivel de país podamos, ojalá, hacer todos de la misma forma el levantamiento radiométrico y no estar con distintos fantomas, con distintos kilovolts, con distintos miliamperes, usando o no el dose care, etcétera. En esta vamos a ver los fundamentos físicos detrás, digamos, del levantamiento, que se aplica también para control de calidad y otros temas respecto al escáner. Acá tenemos un espectro de radiación primaria con un kilovoltaje de 100, ¿no es cierto? Acá tenemos la fluencia de fotones y acá tenemos la energía y vemos acá en rojo la curva que nos da más o menos el espectro de radiación secundaria. Como ustedes ven acá, tenemos un pic de 60 contra 100 que fue en la radiación primaria y tenemos un mínimo más o menos similar o parecido respecto, ¿no es cierto?, a las radiaciones de más baja energía. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto?, que en esta diapositiva que vamos a ver ahora, si nosotros analizamos el CTDI, ¿no es cierto?, en un fantoma determinado, en este caso de cabeza, vamos a tener que en la parte central del fantoma tenemos menos dosis y en las partes más externas tenemos mayor dosis. Y acá vamos a tener, digamos, entendiendo esto,
como a mayor corriente de tubo, ¿no es cierto?, vamos a tener mayor radiación secundaria, y acá hay un factor que lo compara con un valor estándar de 250. Y acá en el lado izquierdo de la pantalla tenemos el factor. Por ejemplo, si usáramos hipotéticamente 1500 ms, el factor de aumento es de 6 veces respecto al CTDI 100 usado con 250 ms. Respecto al corte, ¿no es cierto? A mayor corte, tenemos mayor índice de dosis. Por lo tanto, una de las cosas que más influye, de acuerdo a mi experiencia, es el grosor de corte, el ancho en el fondo, en el eje Z en este caso, de la irradiación del paciente. Por supuesto que el kilovol es un factor importante en lo que es la tasa de dosis generada por el paciente, y si comparamos con 120 kilovol, acá al lado derecho, tenemos que si bajo a 80, tengo un factor de 0,33. Si tengo un kilovoltaje de 100, tengo un factor de 0,63. Y si pongo un kilovoltaje de 140, tengo un factor de 1,43 respecto, ¿no es cierto?, a 120. ¿Ya? Y dependencias de la tensión también acá tenemos también variaciones. En resumen, estamos mostrando que debemos conocer cómo afecta cada uno de los factores de exposición en en topograma y en un barrido, y cómo eso va a generar mayor o menor radiación secundaria, y nosotros vamos a estar, ¿no es cierto?, detectando mayor o menor radiación a una determinada distancia o detrás de las barreras que estamos evaluando. Acá tenemos, esto lo trae todos prácticamente los fabricantes, que es un mapa de dosis al interior de la sala. Dependiendo, ¿no es cierto?, el fabricante lo presenta de una u otra manera. Ya al menos no lo presentan como curva de isodosis, sino que lo representan como un cuadrado, ¿no es cierto?, de más o menos de medio metro, donde avanzamos hacia lo más distal, tanto a ambos lados, digamos, del gantry hacia un lado de la cabeza o hacia el lado de los pies, depende de cómo esté el paciente. Pero acá tenemos, ¿no es cierto?, que nos da un valor determinado. Y ese valor es un Kerma en aire por 100 ms, debemos saber interpretarlo, y vamos a ver que si yo aumento el kilovolt, este factor va a aumentar. Si yo disminuyo el kilovolt, va a disminuir. Si aumento el miliamper, va a aumentar, etcétera, lo que recién vimos en la diapositiva anterior. Ahora, se da una cosa bien curiosa, que nosotros sabemos que la radiación disminuye con el cuadrado inverso de la distancia, y si yo, en este caso, estoy a medio metro del isocentro, tengo 0,840, y me alejo al doble, efectivamente pareciera que esta cifra es un cuarto de la otra, a 1 metro. Y si yo salto a 2 metros, esta cifra, si ustedes se fijan, 0,50, es un cuarto de la tasa que yo podría encontrar a 1 metro. Y así voy alejándome del isocentro, y voy a ver que esto, ¿no es cierto?, va disminuyendo. Hay algunas sentencias que yo voy a decir, como por ejemplo que nosotros nunca vamos a encontrar tasas de dosis al interior de la sala de escáner sobre, por ejemplo, 100 milisievert hora, ¿ya? Aunque estemos muy cercanos acá, si nosotros nos colocamos probablemente en el haz directo, vamos a quizás pasar esas cifras. Lo mismo nos va a pasar, ¿no es cierto?, si yo estoy en los bordes de una sala de TAC más o menos es de 5x4, 5x5, normalmente son grandes, pero cuando a veces el espacio es pequeño, ¿no es cierto?, esa cifra, esa cantidad de tasa que está llegando hacia los muros o a los tabiques va a ser mayor. Vamos a la siguiente, ¿no es cierto? Ahora, antes de ir a la siguiente, acá dice cómo, en este caso Siemens, ¿no es cierto?, nos mostró estos valores, y aquí dice que fue hecha con una combinación de 64 por 0,6 milímetros,
con 140 kb, en el plano, en este caso vertical, el mapeo, y usando un fantoma de diámetro de 32 centímetros, en este caso, de ancho diámetro, claro, y 15 de largo, ¿ya? Centrado, ¿no es cierto?, en el plano en el eje Z, y esta raya roja que está acá está a 1 metro, más o menos 1,10 m de altura, ¿ya? Entonces, vamos, lo mismo en el plano horizontal, a 1,10 m igual, hacemos las mediciones en toda la sala. Esto lo hace Siemens, o lo hace Philips, o lo hace Canon, lo hace General Electric, ¿no es cierto? Y vemos que tenemos el mismo valor, por supuesto, porque no ha cambiado, y vemos que esta cifra es un cuarto de esta, y esta es un cuarto, esta que está aquí es un cuarto de esta que está a 1 metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros, y acá tenemos a 0,5. No me voy a tener mucho, pero ojalá que lo entiendan esa parte, para aquellos que no lo saben. Podemos volver digamos, en otra oportunidad, o profundizar en otra presentación. ¿Ya? Entonces aquí yo puse estas flechas para señalar que de aquí a acá tengo el doble, y de aquí a acá tengo el doble. ¿Ya? Lo mismo, acá tengo también el doble, ¿no es cierto? Y fíjense un dato importante, que la mayoría de ustedes lo saben, que es que los costados del gantry, los valores son muy, muy, muy bajos respecto al frontis y la parte trasera del gantry. ¿Ya? En ambos lados yo podría definir, ¿no es cierto?, como una zona de mayor seguridad. También, probado de la misma forma, ¿no es cierto?, con 140 kilovolts, un fantoma de 32 centímetros, igual que el anterior. Así se representaban hasta hace un par de años, o los últimos años, como curvas de isodosis. Y acá vemos también que tenemos arriba el fantoma de cabeza, y acá tenemos el fantoma de cuerpo. Y si ustedes se fijan, prácticamente tenemos el doble. Aquí tenemos 2,63 microgrip por ms, y aquí tenemos 5,26, este fantoma de cuerpo, este fantoma de cabeza, ¿ya? Eh, Seguimos. Acá está la técnica con la cual se hicieron estas pruebas: 140, 100 ms por scan, un segundo, dice, y 4 por 5 de scan de adquisición. ¿Ya? Este era un poquito más delgado, el hace en el eje Z. Y ahí le hacemos un zoom, ¿no es cierto?, a lo que estábamos tratando de indicar. Y acá tenemos 5,26, acá tenemos 2,63. Casi prácticamente el doble uno con otro. ¿Ya? 1 por 2 por. Acá tenemos la representación de la distribución de las curvas de isodosis en el sentido vertical, y cómo nos afecta al piso superior de una instalación y cómo nos afecta al piso inferior de una instalación, dependiendo, ¿no es cierto?, si el subterráneo está ocupado, y si estamos en el primer piso, en este caso en el segundo piso, donde puede estar neonatología, donde puede estar, ¿no es cierto?, la UCI, etcétera. Entonces nosotros, relacionándonos un poco con la parte de blindaje, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, esta distribución de la radiación secundaria, para hacer los cálculos de blindaje y después poder también hacer medidas en estos pisos, ¿no es cierto?, para comprobar que efectivamente el blindaje quedó realmente correcto. Y acá tenemos un resumen con los equipos, en este caso Siemens, con distintas amplitudes del eje Z. Y a medida que yo voy aumentando, ¿no es cierto?, hasta llegar al Somaton Force, con 57,6 milímetros de abertura, y el kilovoltaje más o menos parecido, ¿ya?, usando también el fantoma de 32 centímetros de diámetro, y vemos que la dosis en microgray por ms va aumentando a medida que yo voy abriendo, perdón, a medida que voy abriendo, ¿no es cierto?, el ancho en el eje Z, sin cambiar los otros factores,
yo tengo mayor cantidad de dosis y por lo tanto eso va a hacer o va a significar que voy a tener mucha más radiación secundaria en la sala y contra la barrera que estoy evaluando. Y acá tenemos una gráfica, ¿no es cierto? Lo mismo, como va subiendo a medida que yo voy abriendo la colimación en el eje Z, ¿ya? Y acá en esta tabla mostramos una referencia. Cuando yo tengo 140 kilos, ¿no es cierto? Tengo un factor de 1 y a medida que voy disminuyendo el kilovolt, 120, 180, el factor, ¿no es cierto?, va siendo menor en cuanto a la radiación secundaria y en cuanto también a la dosis en un punto determinado. Y acá, en el caso de la abertura máxima 40 para un escáner determinado, y en la medida que yo voy cerrando la colimación, voy teniendo un factor menor, por lo tanto, menor radiación secundaria. ¿Ya? Y esto, digamos, probado con 140, 100 mA, un segundo y con una combinación de 16 por 1,25 milímetros. Siempre nosotros, bueno, en el caso mío, siempre yo estoy jugando con la radiación y jugando a medir cosas. Y acá con un Fantoma Made in Chile, con un equipo Radcal, una cámara de ionización tipo lápiz para medir CTDI, hice un haz pequeño, en el sentido, ¿no es cierto?, transversal, más o menos de 1 centímetro, y irradiamos el fantoma con distintos KB y distintos MA para mostrar, ¿no es cierto?, la variación del CTDI, tanto en la parte central como en la periferia. Y ahí tenemos la abertura en el eje Z, ¿ya? Y un poco la instalación del experimento. La tabla no se las voy a mostrar porque en realidad no tenía sentido, pero concuerda con lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, ¿ya? Bueno, y este que es muy clásico, que fue una creación que hice en el Hospital de la Florida, luego de hacer un levantamiento, para aquellos que no todavía no tienen la comprensión de la distribución de la radiación secundaria, utilizamos un bidón de plástico redondo y la envolvimos en una pantalla fluorescente e hicimos un barrido con una técnica de abdomen. Entonces, si yo detengo acá, ustedes ven cómo se genera la luz, la fluorescencia, y va girando alrededor de la sala. Por lo tanto, cuando yo me instalo con una cámara de ionización alrededor del paciente, yo voy a tener un sube y baja, dependiendo la posición donde me encuentre. Ya voy a tener un pic máximo. Cuando el tubo se aleja, voy a tener una disminución de la radiación secundaria. También a través de mi experiencia y de las personas que han trabajado conmigo han visto que nosotros podemos hacer tasas DRL, así como hoy día existen los DRL, ¿no es cierto?, en lo que es la exposición médica, tomando en cuenta que usamos más o menos siempre los mismos factores y el mismo protocolo de abdomen cuando vamos a las instalaciones a hacer un levantamiento radiométrico. Y siempre tomamos unas muestras al interior de la sala a una determinada distancia que puede variar entre 2 metros, 1,50 m. Acá tenemos la mayoría entre 1,80 m, 1,5 m, en este caso la más pequeña, y tenemos los resultados que nos dio a esa determinada distancia con la técnica que está acá al lado izquierdo. Ya estamos hablando de 25 milisievert o 25 microsievert, y así vamos bajando y podemos ver que hay algunos que nos han dado más, y eso donde nos dio más probablemente son equipos que tienen una mayor abertura en el eje Z, o probablemente utilizamos una técnica distinta que nos dio
más radiación secundaria. Pero tenemos en el fondo unas dosis de referencia donde nosotros sabemos que más o menos a un promedio de 1,8, 1,7, 1,5 metros, no voy a encontrar tasas mayor de 30 a 40 o 35 milisievert hora. Ahora, si yo me alejo, aquí puse un ejercicio, si yo me alejo al doble de la distancia de 1,6 o de 1,8 o de 1,5, ya voy a tener una disminución de 4 veces la dosis. Si ustedes se fijan acá, cuando yo tenía 25 milisievert, ya al doble tengo 6, acá tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 9, en la que tengo más alta, 36 milisievert, contra 9 que sería un cuarto cuando me alejo al doble, pero estos 9 están incidiendo sobre la barrera, ¿ya? Y si uno se acuerda un poco del cálculo para para una memoria de cálculo, es esta la que va a estar enfrentando la barrera, esta tasa, ¿ya? Por lo tanto, no todos los escáneres yo les voy a poder calcular el mismo plomo. Ahora, en general, las diferencias hacen que el cálculo del plomo esté, digamos, en un rango que puede ser entre 2 milímetros a 3,5 milímetros. La mayoría, casi el 99% de las salas de escáner, no se sale de esos valores. Puede ser un poco menos, incluso en la sala de comando, entre 1,5 y 2, pero más o menos la mayoría blindada con entre 2 a 3,5 milímetros de espesor de plomo. Y en esta gráfica, ya que puede parecer de repente muy compleja, simplemente esta es una evaluación de un equipo Siemens, un cambio de equipo por un Somaton Go Top y con la técnica que está en la parte superior. Fíjense que con 110 kilos, nosotros le preguntamos en este caso al tecnólogo médico que ponga una técnica de abdomen, la que usa normalmente, y efectivamente nos sorprende un poco que el kilovoltaje sea 110. Entonces le preguntamos si con esa técnica efectivamente está obteniendo buenas imágenes. Me dice, sí, estamos súper bien con esa técnica. Bueno, pusimos dos cámaras a 1,7 m del centro del gantry y tuvimos una tasa aquí encima de la mesa de 10 milisievert hora, ¿ya? Y después nos fuimos a medir a, en un ángulo más o menos de 45 grados al lado del gantry, pero en modo de dosis, ¿ya? Para saber si correspondía o si tiene alguna correspondencia con los planos de dosis que entrega Siemens. Efectivamente, encontramos que había una buena relación y vemos que acá en la parte lateral tenemos un microsievert, ¿ya? Acá tenemos 0,19 microsievert en dosis, ¿ya? Esto es, por supuesto, que en 3,36 segundos que duró el barrido. Además, estos equipos son rápidos, yo uso un pitch más alto, va a ser muy rápido. Pero tenemos acá una, un factor que hoy día lo podemos ocupar también, que es el CTDI Vol, para ir comparando con otros escáneres, con otras instalaciones. Y el CTDI Vol que nos daba con digamos, estos factores de exposición era 6,38 miligray y usamos Care Dose, ¿ya? Bueno, avanzamos. Acá yo hice un ejercicio para convertir esos valores tanto de tasa en dosis y al revés de dosis en tasa. Y podemos ver una distribución. Si aquí teníamos 10 que medimos, 10 milisievert hora, si yo lo llevo a dosis, probablemente pudiéramos encontrar 10 microsievert hora. Y acá, donde teníamos 59 microsievert, en ese punto, donde colocamos la cámara, y 59 y acá 60, podríamos subir a 64 milisievert hora en tasa. Recuerden, tasa distinto de dosis. Y lo mismo hicimos para la parte posterior, ¿ya? Pero fíjense que acá, después lo vamos a ver en el levantamiento, la tasa que medimos fue de 0,4 microsievert. Este es el sector de neonatología, perdón. Neonatología, 0,4 microsievert hora. También neonatología, 0,2 microsievert hora.
Y en el comando medimos tasas de 1,5 microsievert hora, 2,1, 1,7, medimos otros puntos en el vidrio, pero no los puse acá. Y vamos entonces avanzando. Y acá un poco reforzando lo del inverso al cuadrado de la distancia. Si aquí yo al centro mido hipotéticamente 80 milisievert hora, me alejo al doble, voy a tener un cuarto, o sea, 20 milisievert hora. Y si me alejo al doble de 1 metro, voy a tener 5 milisievert hora. Con esto quiero mostrarles que en los bordes de la sala, una sala más o menos grande, voy a tener tasas de menos de 5 milisievert hora. Y acá tasa de 1,25 milisievert hora aproximado. Y acá voy a tener tasas de menos de 5 milisievert hora. Acá en la parte posterior del gantry, 4 milisievert hora. ¿Ya? Eso es como proyectado a partir de los números que nosotros medimos. Esto mismo se hace en general las fábricas, las empresas lo hacen con todos sus productos, todo su equipo. Y en este caso un Bodyton, que es un equipo móvil, ya se le hace una rejilla acá donde pusieron distintos dosímetros, ¿no es cierto? Igual cada 50 centímetros. Hicieron, en este caso, una tabla a una altura más o menos de 1,10 m y hicieron, igual que un tablero de ajedrez, la distribución de dosis a distintas distancias, tanto en los costados como en la parte delantera y trasera del equipo. Bueno, siempre es bueno, uno, si está dedicado a esto y es fanático de esto, llevar un dosímetro, en este caso, para seguir disfrutando, ¿no es cierto?, el viaje, pero a su vez hacer un poquito de ciencia, con ayudantes, ¿no es cierto?, que podemos encontrar un poquito para relajar la presentación, pero midiendo allá en Machu Picchu con un dosímetro de tiempo real, un EcoTest. Este video para mostrarles básicamente una animación de la distribución de la dosis que se da dentro de la sala de escáner y cómo estas lenguas que van, ¿no es cierto?, hacia adelante, una es mayor que la otra, la lengua que está en la parte superior, viaja y rota junto cuando rota el tubo. Entonces, vamos a avanzar. Errores que uno puede cometer a veces es que haga el barrido cuando está haciendo el levantamiento muy cerca a la parte más, digamos, de afuera del bidón, ¿ya? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eso hace que tengamos muy alta tasa porque no tenemos material atenuador y el cuerpo en realidad en abdomen, en pelvis, en tórax, siempre va a haber algo por delante y por detrás de esa, digamos, de ese barrido. Lo ideal es siempre hacer el barrido en el centro del fantoma, ¿ya? No pasarnos hacia los costados. Eso un poco es lo que quería señalar con estos dibujos, estas fotos. Dejar entonces el barrido en el centro para no tener falsos, ¿no es cierto?, positivos, demasiada dosis en mi cámara. Factores que afectan la producción de radiación secundaria, bueno, tenerlos en cuenta, ahí podemos entrar en discusión cuál es más, cuál es menos. El kilovolt es uno de los más fundamentales, el MS también, la colimación, por supuesto que el control de dosis, el tamaño del paciente, ¿ya? En este caso, si uso un fantoma distinto, no es lo mismo la radiación que vamos a tener en neonatología que con un paciente de 120 kilos. Me he encontrado también con muchas dudas de repente, y una de las cosas que no afecta la tasa de dosis es el FOB, ¿ya? El pitch podría afectar, pero no es relevante si uno aumenta o disminuye el pitch, el que va a tener más dosis es el paciente. El tiempo de rotación también, si uno puede discutir, pero de mi punto de vista no debiera afectar a la tasa, en este caso, mayormente, ¿ya? Y por supuesto, el largo del barrido podría afectar dependiendo
en qué punto, digamos, del fantoma me encuentre yo enfrentando la cámara. Bueno, vamos a partir con el caso uno, que en este caso es un cambio de tubo, una instalación más o menos nueva. Yo hice videos para no ir, eh, si ustedes se fijan, aquí estamos planificando, aquí estamos haciendo la medición sobre la mesa, hicimos una sobre lavadero, tomamos fotos, acá me detengo un poquito para que vean el CTDI Ball en el Scout 0,7 miligray y el CTDI Ball en el barrido 11,56 miligray, ¿ya? Cuando la verdad con el Scout yo tengo muy poca radiación secundaria. Seguimos avanzando, aquí hicimos una medición al costado, ahí se nos saturó la cámara, tuvimos que hacerla en modo de dosis solamente, no de tasa, porque estas cámaras llegan hasta 50 milisievert, y ahí estamos recorriendo cuando uno por primera vez va a una instalación, no, aunque tenga el permiso anterior, trato de hacer varios puntos, sobre todo en el área de comando, en altura, a media altura, en los bordes del marco de bisagra, el centro, marco de chapa y en la zona de administración. Y por supuesto tenemos que tener el plano de la instalación para después hacer el informe. El, este, vamos, y el informe lo dejé como un video, después ustedes en la presentación cuando se suba a YouTube lo pueden detener, pero sigue un poco los patrones de la resolución del ISP. Ya. El equipo utilizado, después los objetivos, algunas referencias nacionales e internacionales de cuanto a los valores máximos de dosis, cómo se sacan los cálculos, la carga, lo proyectado, la metodología del procedimiento, la gráfica, las fotos que tomamos, ¿ya? Le podemos entregar también un álbum de todas las fotos para que lo tenga en este caso el mandante y hacemos el croquis de la sala con los puntos, el punto de medición interna y los puntos ordenados hasta el último punto que tomamos dentro del procedimiento. Acá tenemos los datos del equipo, la técnica, el fantoma que utilizamos, en fin. Acá colocamos la tabla, los factores que utilizamos en la evaluación. Y ahí tuvimos un punto que estaba un poquito alto. Y la fecha, borré todo lo que se implicara problemas, ¿no es cierto?, con nuestros mandantes para poder presentar el informe. Acá tenemos otro caso, cambio de equipo, ¿ya? Acá estamos en la zona de comando. Usamos el cuello, los lentes plomados, delantal plomado, nuestro dosímetro. Estamos midiendo en el lado externo y encontramos algunas cositas por ahí de detalle, ¿no es cierto?, en esa zona. Acá estamos en la zona que vamos a neonatología, esta parte, y fíjense, igual que la anterior, si ustedes se fijan acá, tenemos un CTD Ball de 6,38 miligray más o menos, con 110 kb y 90 ms, con Care Dose. Y tenemos el resultado, la misma metodología, ¿ya?
usando el CareDOS, la gráfica, algunas fotos, no todas, porque si no sería pura foto, el plano de la instalación, ¿sí? Los datos del tubo, del equipo. Esto lo controla el Ceremi después, ¿no es cierto? Si acá teníamos unos puntos que están en rojo, que hay que superarlos, ¿ya? Se habló con el mandante y está en el proceso. Seguimos. Este es para algunos puede ser una novedad, para nosotros lo hemos realizado en innumerables instalaciones. Esta es una experiencia que aquí voy a nombrar más que nada. Antes de que partiera la clínica Pupa, le hicimos los levantamientos radiométricos a todas las salas de la clínica, incluyendo pabellones, salas dentales, osteopulmonares, fluoroscopía y las dos salas de escáner. La metodología la diseñamos nosotros, yo no tenía, digamos, una referencia. Y recuerden los DRL, ¿ya? Sirve mucho para uno orientarse en cuanto a la dosis que voy a tener al interior de la sala y después a poder medir bien las barreras. Ahí estamos haciendo mediciones del perímetro. Usamos un equipo móvil con ánodo rotatorio que nos diera, ¿no es cierto?, una gran dosis. Este es el plano de la sala, ¿ya? Y el plano de rayos. Voy a retroceder un poquito. Fíjense que la memoria de cálculo venía de un autor conocido, no voy a dar el nombre, pero acá hablaba de plomo de 3,5, acá de 3,5, acá de 2, acá de 2, acá de 2, aquí las puertas 1,5, fíjense ahí, puerta 1,5, acá plomo de 1,5, o sea, ese mito que el plomo tiene que ser igual en toda la sala, para nosotros que nos dedicamos a esto, sabemos que no es así, pero para los constructores les cuesta entender un poco que sean distintos valores. Entonces a veces les da rabia y dicen, no, ¿sabes qué? Le voy a poner 3 a todo. Bueno, sí, puede ser, pero va a gastar un montón de plata el mandante y lo va a tener que absorber, ¿no es cierto?, el dueño del equipo. Eh, yo creo que eso es importante, hacerle entender que el equipo, ¿no es cierto?, tiene una ubicación y mientras más cerca estén las paredes, va a necesitar más plomo de aquellas áreas que están más lejos. Entonces, una metodología bastante, para nosotros fue muy, muy buena porque tuvimos acierto prácticamente del 99% y después cuando se instalaron los equipos volvimos a repetir todas las salas y fue muy, muy bueno porque tuvimos prácticamente el 100% y cuando fue el Ceremi ya habíamos resuelto algunos puntos que habían filtraciones por falta, ¿no es cierto?, de traslape del plomo en algunas áreas. Pero cuando fue el Ceremi encontró todo perfecto, todo bien, ¿ya? Fue un gran orgullo nuestro y eso lo hicimos en toda la clínica. Bueno, perdón. Em, Este caso es un caso bien especial porque ahora nos hemos estado dando cuenta que algunas empresas como Siemens, Philips, General Electric están solicitando que para que no se irradien sus ingenieros, ya que se le demuestre que efectivamente las salas de comando están blindadas y están bien blindadas. Nos tocó viajar a Antofagasta a una instalación, acá llevamos el equipo rayo y aquí fuimos con un equipo móvil, ¿ya? Un equipo más bien portable, más que móvil, porque hay una confusión ahí entre portable y móvil. Acá estamos en el aeropuerto y les muestro la gráfica. Ahí está el equipo de rayos, ahí estamos irradiando a las distintas zonas, las juntas sobre todo de vidrio con tabique, ya irradiamos en distintos puntos. Ellos querían que este tabique fuera certificado antes de comenzar la instalación y poder hacer todos los disparos de la calibración.
¿ya? Y acá está el informe. Perdón, seguimos la misma metodología. Voy a avanzar un poquito. Acá tenemos la gráfica y ahí tenemos el croquis con los distintos disparos que realizamos, ¿ya? Hacia la sala de comando. Y fíjense ustedes en el valor que tenemos acá, eh, al borde del vidrio plomado, pero al interior de la sala, obtuvimos con haz primario, obtuvimos 30 milisievert. Y con eso evaluamos y nos quedamos tranquilos que estábamos haciendo bien las cosas. Bueno, por el tiempo es imposible en una clase o en una presentación abarcar todo y de más detalle. Eh, Quedan desafíos y discusión, por ejemplo, en las técnicas de equipos híbridos respecto al levantamiento radiométrico, como la sala de PET-CT, el SPET-CT, las angio-CT, ¿ya? Sabemos en general que lo que manda en PET y en SPET es el CT como elemento, ¿no es cierto?, generador de mucha radiación secundaria respecto al paciente que entra con el isótopo radiactivo. Y el angio-CT, de mi punto de vista, el que llama mayor cantidad de radiación secundaria es, es el angio con los tipos de exploraciones en Convin-CT y en 3D. Lo hemos comprobado que tiene altas tasas, sobre todo cuando uno hace el giro alrededor del paciente. Acá, para ilustrar eso, de acuerdo a la Sociedad Española de Medicina Nuclear, yo tengo a 10 centímetros después de inyectado al paciente y pasado más o menos 60 minutos, unas tasas de 206 microsievert hora, 238 microsievert hora, o sea, menos de un milisievert a 10 centímetros. A un metro, 40 microsievert hora, 60 microsievert hora, 48 microsievert hora. A 2 metros, si yo lo calculo, esto lo calculamos nosotros con el cuadrado de la distancia, 10, 15 y 12, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que el paciente inyectado y reposado 60 minutos no representa un desafío para las barreras plomadas, y ahí lo que tenemos que preocuparnos es del tomógrafo, ¿ya? ¿Cuánto irradia el tomógrafo? Y bueno, desafíos también para los que nos dedicamos al tema de la protección radiológica es la nueva tecnología que representan los equipos de energía dual, ya sea con el switching kiloball, con doble tubo o con, en este caso, con detectores de doble capa o los de cuentas fotónicas, ¿ya? Realmente habrá una diferencia con el escáner Single Energy respecto a este Dual Energy. Bueno, no lo vamos a resolver ahora, va a quedar pendiente por el tiempo, ¿ya? En este caso, un equipo con dos tubos, dos as, un as de baja energía y un as de alta energía, low KB, high KB. Y bueno, desafíos también para los que nos dedicamos es la gran cantidad de equipamiento que encontramos acá, incluso en nuestro país. Si ustedes se fijan, tenemos una serie de equipos que se parecen al tomógrafo convencional, pero que son de distinta energía, con haces también distintos. Por ejemplo, este tiene un haz cuadrático, cónico cuadrático, ¿ya? Además, el desafío que podemos llevar estos equipos, lo podemos llevar a terreno, a la UCI, a pabellón, ¿ya? O en una consulta traumatológica, tener estos equipos que nos permiten hacer extremidades de pie, ¿ya?
Entonces, realmente tenemos que estar estudiando todos los días y saber qué es lo que está pasando con la protección radiológica del equipamiento de imagenología. Voy a avanzar para mostrarles que no solamente en el área médica, sino que tenemos en todas las actividades del ser humano equipos similares. Para eso le voy a mostrar de botón una muestra. Es- Me tocó a mí hacer un curso de protección radiológica a una empresa en Los Ángeles, acá en Chile, no Los Ángeles, California, donde hay una máquina que es un escáner, ¿no es cierto?, que hace un escaneo de la madera y que permite en el fondo hacer un diagnóstico de las impurezas del tronco para después trozarlo en tablas y con estas tablas sacar aquellas impurezas y fabricar una madera de buena calidad o de gran calidad. Ya queda poco, esto me parece que es la última parte, para que tengamos ojalá unos 15 minutos para aquellos que quieran hacer alguna pregunta o discutir. Ahí se trozó la madera, esas son las impurezas, esos tonos de grises y esas cositas como espículas. Entonces ya están clasificados los troncos y en el video de la derecha de su pantalla, todos estos troncos después pasan al corte para trozarlos en tablas, haciéndole un nuevo escaneo. Ustedes ven ahí las impurezas. Ahí está diseñándose el corte en el tronco de las distintas tablas. Y acá ya se está rebanando y alisando el tronco para pasar a la última parte donde se van a sacar los trozos. Ahí están las tablas y ya se generó, ¿no es cierto?, el corte y finalmente se le hace un escaneo a las tablas como unidad y con esto se fabrica lo que en Chile conocemos como el pino finger joint, que es la unión de dedos o unión en dedos. Bueno, vamos a avanzar y termino con esto. Me ha gustado mucho saber lo avanzado que está la física argentina y la verdad es que puse aquí a Juan Martín Maldacena, que es un gran físico argentino que en estos últimos 10 años ha sonado mucho. Yo pensé que este año iba a ganar el premio Nobel, pero no fue así. Y tenemos también a nuestro físico chileno que ya no está con nosotros, Nicanor Parra, ¿no es cierto?, el antipoeta. Y esta foto, que es una foto de la ecuación de la teoría de la relatividad de Einstein, que está en el Salar de Uyuni, en Bolivia. Alguien la escribió ahí, algún seguramente fanático. Y lo último que les quiero comentar, si lo que les muestro está equivocado o no, en este caso, si no se cumple, no importa, ya ustedes seguirán investigando hasta encontrar la respuesta correcta. Bueno, y eso por ahora, ¿no es cierto?, para que podamos hacer algún minutitos de pregunta. Gracias a todos y espero que les haya gustado la presentación.
Muchas gracias, don Eduardo, por su presentación nuevamente, por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, interesante y súper motivador. Cada vez cierto que usted nos viene aquí a presentar cosas, ¿cierto? Conversar con usted, un aprender súper constante. Así que nuevamente muchas gracias. Me gustaría ver si es que hay gente que quiere hacer sus preguntas. También pueden hacer sus preguntas a través del chat, levantar la mano, lo que quieran. Luis Reyes comenta, excelente presentación, muy completa. Eh, Michael Valenzuela, muy buena presentación, don Eduardo. Quería consultar por la evaluación de un dual source. ¿Se toma solo el de mayor dosis o se suman? Y se hacen doble medición. Bueno, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque podemos tener ahí la opinión de otros amigos, ¿no es cierto?, que están en el chat. De mi punto de vista, en cuanto a tasa de dosis, ya como levantamiento radiométrico, no debiera ser diferente. Lo que sí es probable que cambie la dosis, ¿no es cierto? Si yo mido dosis al interior de la sala. Eh, Ahora, se supone que los equipos están fabricados de tal manera que no aumente mucho la dosis al paciente. ¿Ya? No sé cuánto, me costó encontrar artículos para referirlo acá, pero de mi punto de vista, yo creo, ¿ya? Y estoy seguro casi, de que no debiera afectar a las tasas internas y menos a las tasas externas para efecto, digamos, del cálculo de un levantamiento radiométrico. Tamara también señala, los invita, ¿cierto?, a revisar la información, ¿cierto? Y a darle las gracias y felicitarlo por compartir sus conocimientos, don Eduardo. No, yo la verdad es que me he sentido muy, bueno, esta presentación, la verdad es que créanme que me demoré un poco porque hay harta cosa que hacer pero la estuve preparando 3 semanas de a poquito. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, alguna acotación, contar su experiencia? Claudio Mancilla también le da las gracias a don Eduardo. Hola, don Eduardo, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, Claudio. Gracias, gracias a ti, digamos, por estar presente y escuchar a este colaborador. Solo compartir experiencias nomás. Nosotros ahora en el Instituto del Cáncer eh, estamos, bueno, por varios motivos, entre ellos esta disposición de DIPOL de evaluar de manera exagerada los IDR con los 25 microsieverts hora y los Ujú. 2,5 microsieverts hora. Hemos estimado para la reposición de nuestro nuevo TAC de simulación, ¿Ya? quitar el vidrio plomado, ¿Ya? porque sabemos que la mayor cantidad de fuga de radiación es ¿Ya? justamente por la juntura entre los vidrios y el tabique plomado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y además el vidrio plomado también tiene deja pasar un poquito de radiación. Y además también es más caro. Es más caro que colocar
todo tabicado de plomo y tener finalmente un circuito de televisión cerrado de televisión para poder monitorar a los pacientes. Entonces finalmente decidimos nosotros no ocupar vidrio plomado para el TAC de simulación, sino más bien usar la lógica que hay en PET-CT, que es básicamente tener un búnker ciego y tener sin ventana plomada y tener Claro, un circuito cerrado de televisión. ya, Mire, perfecto. básicamente para evitarnos cualquier eh, mala interpretación de los resultados que pudiesen tener el Ceremi cuando venga a medir. Pero, Ya. y también por un tema de costo, el vidrio plomado es caro, mucho más caro que el El plomo, plomo, que el plomo. claro, claro. Sí, yo ahí tendría solamente una acotación que la verdad es que yo he revisado muchas, centenas de instalación y el vidrio se comporta como se comporta cualquier lámina de plomo, porque por eso que equivalente. ¿M? O sea, el vidrio no marca más que si tú compraste un vidrio que diga equivalente a 150 kilos a 2,3 milímetros de plomo. Si tú pones 2,3 milímetros de plomo, tendría que pasar lo mismo, si no, significa que está malo el vidrio, ¿ya? Como conceptualmente me refiero yo. Y las junturas, bueno, en general, hoy día los constructores que se dedican a esto saben bien cómo tienen que hacerlo y no hay mayor problema. Ahora, cuando alguien entra al negocio de la construcción, a veces se cometen errores justamente de traslape, pero no es mi experiencia al menos de. Claro, yo en Argentina, y justamente aquí tenía un caso, vi en el Hospital del Cáncer en Córdoba, que ellos no tenían acceso a los vidrios plomados por un tema, digamos, comercial y por el estado del país, y le pusieron 8 vidrios de 10 milímetros. Veían todo borroso al escáner de simulación, ¿ya? Este era el escáner de simulación. Veían todo borroso, así como una neblina de Londres, pero bueno, querían ver al paciente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la solución de las cámaras se da en todo, ¿ah? Porque también he visto instalaciones de equipos de rayos dentales donde ya prefirieron poner una cámara. No sé si la normativa del CEREMI está cuestionando, probablemente no. Ahora, yo diría que es opcional, no hay una obligación, parece que sea vidrio. ¿M? Claro, nosotros optamos por las cámaras porque también dentro de los búnkeres de radioterapia es muy natural tener cámaras de circuito cerrado de televisión. Y ahora Claro, último, tanto para la vigilancia del paciente como para eliminar los puntos ciegos dentro del búnker. O sea, cámaras para los movimientos del paciente, correcto, cámaras para visualizar cualquier monitor de anestesia y los parámetros de los monitores de anestesia que ingresan dentro del búnker y, claro, y para eliminar los puntos ciegos del búnker por si no se te queda ningún TOE adentro del búnker y empieza la radiación. Entonces, claro, claro, claro. acá el punto ciego que siempre queda detrás del gantry del CT. Eh, me- eh, claro, con un equipo entrenado y con gente bien vivaracha, es un poco probable que te quede alguien que detrás de un vidrio no vaya a ver al TOE que quedó rezagado detrás Claro. del gantry. Sí, Pero, mira, disculpa, yo agregaría ahí lo siguiente, ¿ah? No estoy defendiendo nada, ni en contra de nada, sino que la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, el año 2023, 2024, con Siemens, con Philips y con otras compañías, eh, en instalaciones de escáner, al menos, todos han sido con vidrio, todos con vidrio, y Philips o Siemens o General Electric u otra compañía está mandatada por el que compra el escáner, ¿ya? Está mandatada para que ellos le entreguen certificado a la instalación. Por lo tanto, si uno detecta en el proceso de blindaje o en el proceso de, una vez instalado el equipo, se hace una dosimetría. Si se detecta, se repara antes de entregársela, en este caso al mandante, ¿ya? Y corre por cuenta del costo, todo eso corre por cuenta del constructor, en este caso por el mandante, el Philips, ¿ya? Pero la mayoría de las licitaciones hoy día implica entregar certificada a la sala, ¿ya?
Eso es lo que yo tengo como experiencia. Vale. Y entonces nosotros optamos por varios motivos este tema. También para nosotros es natural simular en el PET-CT, y donde el PET-CT tampoco hay vidrio plomado, y entonces ahí el TM también es como una especie de conserje, tiene como una Claro, televisión tipo conserje, claro, y básicamente era replicar la misma experiencia, porque vamos, correcto. también Sí, hay un momento en que van anestesistas y los equipos de monitores de anestesia quedan lejos del vidrio plomado, y con una cámara especial, por lo menos son al menos 3 o 4 cámaras que vamos a estar colocando, y una cámara la vamos a poder mover con zoom y todo eso. Entonces era perfecto, bastante más cómodo tener la experiencia tipo conserje que, que la clásica, con vidrio plomado. correcto. Súper. No sé si hay más preguntas. Sí, sí. Tamara tiene la mano levantada. Tamara, adelante. Sí, perdón, una consulta cortita. Mientras hablaban, quería preguntarle qué tal había sido la experiencia con Ceremi, respecto a cuáles son, bueno, ya mencionó los típicos puntos, todo, pero ¿qué tal ha sido como la experiencia cuando van a fiscalizar? Eso quería saber. Em, a ver, yo diría que en general la experiencia es buena, ¿ya? No por adular al Ceremi, pero claro, uno de repente se encuentra con, al menos nosotros, con algunas pequeñas diferencias, ¿ya? También, a ver, eh, me pasó en un caso de que eh, s- nosotros hicimos los levantamientos radiométricos y el gerente de la instalación me llamó diciendo que el CEREMI le había rechazado. Bueno, le dije yo, mira, yo creo que puede haber un error, ¿ya? Así que me gustaría si tú puedes conseguir que midiéramos junto con el CEREMI, ese mismo día junto con el CEREMI. Bueno, al día siguiente me llamó, un caso real, me llamó el gerente y me dice, no, Eduardo, no te preocupes porque me llamó la CEREMI y me dijo que estaba todo ok porque ella se había equivocado, que había anotado mal un número y en vez de microciber había anotado miliciber. Tonteras como esa, ¿ya? Que puede ser, puede pasar. A veces también lo que yo sí veo es que hay poca claridad en la forma de anotar por parte del Ceremi y a veces a uno le cuesta leer cuando a alguna persona, ¿no es cierto?, me manda un informe para yo ir a ayudarlo. Y la verdad es que a veces no se entienden porque escriben súper mal, es bastante, yo diría, poco riguroso la anotación, digamos, del levantamiento, ¿ya? Porque debería mandar al menos, no esa acta que se escribe con letra de cualquiera de nosotros que a veces no nos entendemos y cuesta entender el informe, ¿no? Em, ¿Y qué otra cosa podría decir yo? Que en general, claro, uno se debe, lamentablemente, mi experiencia, a lo que dice el carabinero, o sea, 25 microsievert o 2,5. Y en base a eso funcionamos, ¿ya? No tratamos de no, como dicen, acomodar nada, digamos, ¿no? Eso te podría comentar yo, que en general de Arica a Punta Arenas, lo que sí yo creo que falta justamente es que los Ceremis o los que están encargados de parte de la entidad fiscalizadora, por ejemplo, que compartan esta información, que lean esta información, que se integre quizás a una capacitación. Exacto, exacto. Muchas veces pasa que el mismo fiscalizador, inspector también tiene que hacer otras funciones dentro de la unidad de salud ocupacional que tienen. Entonces, claro, es difícil también, como usted dice, don Eduardo, poder obtener un criterio más bien regulado. Entonces, van a haber muchas discrepancias también en interregiones, pero lo fundamental es que tal vez, ¿cierto?, se sientan un poco más capacitados en estas fiscalizaciones, estas mediciones que hacen, porque así podríamos evitar estas discrepancias.
Así Claro, que, sí, algo importante también que quisiera acotar es que me ha tocado en unas decenas de casos instalaciones que están autorizadas por el Ceremi y que hay muchos puntos que no están conforme a la norma, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces el Ceremi mide uno, dos, tres, cuatro puntos y si están bien, se va, ¿ya? No sé si es la experiencia de ustedes, pero me ha eh, tocado que ha tenido que reblindarse las salas porque en algunos puntos donde no midieron, efectivamente estaba muy por sobre la norma. Sí, de hecho, por eso preguntaba un poco, porque mi experiencia en general no había sido muy buena con Ceremi, pero, o sea, tomando en consideración que finalmente son como un poco arbitrarios, miden aquí, miden allá, no tienen como muchas reglas en cuanto a cómo Sí, medir o un protocolo claro. O para sea, uniforme. por eso que yo al principio decía que lo que necesitamos es optimizar y ponernos de acuerdo, en el fondo, hacer que esa resolución sea mucho más precisa, no tan ambigua. correcto, sumo esa invitación. Bueno, nos ha llegado la hora de concluir, ¿ya? Em, bueno, el último comentario lo quiero aprovechar de leer. eh, ¿Cierto? Que, claro, por supuesto, que deberían haber una equivalencia en la memoria de cálculo y el levantamiento radiométrico. Sí, yo creo que estamos todos muy, muy de acuerdo y bueno, hay que seguir trabajando en eso, po. Chiquillos, los quiero invitar para terminar, si es que pueden encender sus cámaras para tomar una foto de la sesión de hoy día, los que estén conectados, presentes, enciendan sus camaritas para tomar una foto muy cortita, ¿ya? A ver, vamos ahora, sonrían un poquito, a ver, vamos. Ya, muchachos. Así que muchas gracias por estar nuevamente aquí. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.